En esta oportunidad vamos a hacer estadística descriptiva, ¿no? Mi nombre es Carlos Gustavo Velasco Solano. La definición de estadística. La estadística es una ciencia que se ocupa de la recolección, organización, análisis y presentación de datos con el fin de describirlos o realizar generalizaciones válidas, ¿no? El proceso de la estadística es el siguiente. Primero recopilamos datos a través de encuestas, ¿no? El siguiente paso es organizar esos datos a través de tablas de frecuencias, ¿no? Luego analizamos los datos a través de los gráficos. Luego presentamos los datos y tomamos una decisión, ¿no? La estadística se clasifica en dos tipos de estadística: estadística descriptiva e inferencial, ¿no? En la estadística descriptiva se encarga de la recopilación y organización y presentación de los datos. Eso se hace a través de tablas de frecuencias, gráficos y todo eso, ¿no? Y la estadística inferencial se encarga del análisis e interpretación de los datos para obtener conclusiones que permitan tomar una decisión. Se utiliza la teoría de probabilidades, la estimación de parámetros que son intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ¿no? La importancia de la estadística. La estadística nos ayuda a tomar las mejores decisiones basadas en hechos concretos. Para quienes formulan políticas económicas, asesora a empresas o entidades estatales y otros funcionarios públicos o privados, la estadística ha demostrado ser una herramienta valiosa, ¿no? La aplicamos en todos los campos profesionales, tanto en los negocios, la economía, la contabilidad, la educación, ingeniería, sociología, psicología, medicina, derecho y periodismo, ¿no? La población objetivo es la totalidad de elementos que queremos estudiar y que están agrupados bajo una o más características comunes. Un ejemplo puede ser todos los alumnos del segundo ciclo de la Universidad San Marcos, todos los meses comprendidos entre el periodo 2009 a 2011, ¿no? La población, como es la totalidad de los elementos que queremos estudiar, pueden ser de dos tipos: infinita o finita. Infinita es cuando toma infinitos valores. Ejemplo, todos los meses comprendidos entre el periodo mayor que 2009. Entonces podemos ver que los meses no tiene donde un final, ¿no? Entonces se puede considerar infinita, o finita puede ser el caso donde los alumnos de segundo ciclo de la Universidad San Marcos, ¿no? La muestra es cualquier subconjunto de una población que se selecciona para ser analizada. Nosotros tenemos primero la población, que es el conjunto más grande, ¿no? Y de esta población voy a sacar una muestra, ¿no? Esa es la muestra, un subconjunto de la población, ¿no? En el ejemplo anterior habíamos dicho que la población eran los alumnos de segundo ciclo de la Universidad San Marcos, y ahora mi muestra va a ser los alumnos de segundo ciclo de una facultad, en este caso de la Facultad de Estadística, ¿no? También otro ejemplo puede ser todos los meses invierno comprendido durante el periodo 2009 a 2011, ¿no? Sacados de la población que era todos los meses comprendido entre 2009 a 2011. La unidad de observación, también llamada unidad de análisis, unidad elemental, unidad estadística, caso, elemento, es el objeto sobre el cual se hace la medición. En los ejemplos anteriores, en el caso de la muestra, analizamos a un alumno, ¿no? Y en el caso de los meses, analizamos un mes, ¿no? Puede ser una empresa, un trabajador o una sección, ¿no? Ejemplo, supongamos que queremos hacer una investigación sobre la violencia familiar que sufren las mujeres en Lima. La población objetivo estará integrado por todas las mujeres que sufren violencia familiar en Lima. Y la muestra será cualquier conjunto de mujeres que ha sufrido violencia familiar en Lima, ¿no? Esta muestra puede estar sacada de un distrito, ¿no? La unidad de observación en este caso es la mujer, ¿no? Que sufre violencia familiar en Lima, ¿no? Terminología de la estadística. Población muestreada es la colección de todas las unidades de observación posibles que podrían extraerse en una muestra, ¿no? La unidad de muestreo es la unidad donde se realiza la muestra, y el marco de muestreo es una lista de las unidades de muestreo que están disponibles para su elección en la etapa de muestreo. Primero hacemos una lista donde podemos hacer la muestra, y luego ya el marco muestreo, ya dentro de esa lista elegimos en qué lugar vamos a hacer, ¿no?, el muestreo. Ejemplo,
cómo localizar directa o individualmente a las mujeres que han sufrido violencia familiar en Lima podría tener dificultades. Se puede recurrir a las comisarías donde están las denuncias o las agrupaciones de defensa de los derechos de la mujer. Cada una de estas entidades serán las unidades de muestreo, ¿no? En este caso, las unidades de muestreo son las comisarías, ¿no? O las agrupaciones de defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Son las unidades de muestreo. Y el marco de muestreo estará constituido por todas las comisarías y entidades de apoyos de los derechos de la mujer, ¿no? El censo. El censo es el estudio completo de todos los elementos de la población. Muestreo es el proceso estadístico que permite seleccionar algunos elementos de la población, ¿no? Observación. Ese conjunto de mediciones obtenidas de una unidad elemental. La variable es una característica de interés que puede medirse o observarse en las unidades elementales, ¿no? Otras definiciones son: el parámetro es una medida de resumen para una población completa, en tanto que la estadística es una medida de resumen para una muestra, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar entre un parámetro y una estadística. El parámetro siempre va referido a toda la población y la estadística va referido a la muestra. Los parámetros más conocidos que se utilizan más en estadística son la media poblacional, ¿no? La proporción poblacional, ¿no? Y las estadísticas también tienen, las más conocidas son la media muestral, la proporción muestral, ¿no? Y otras más, ¿no? La estimación ya es el valor que toma la estadística, ¿no? Es el valor que se obtiene al aplicar una estadística a una muestra en particular, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando Alan García fue elegido presidente en la segunda vuelta, obtuvo el 55% de los votos, ¿no? Esto se ha realizado en una población que es en este caso el Perú. Si suponemos que el conjunto de todos los votos en la segunda vuelta es la población a considerar, entonces el 55% es un parámetro. Ese 55% representa la proporción de personas que votaron por Alan García en la segunda vuelta, ¿no? Otro ejemplo: con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 40% no contratarían alguno con un error ortográfico en su solicitud de empleo. La medida de resumen utilizada es la proporción, en este caso que sería la estadística, y el valor que toma esa estadística, que en este caso el 40%, es la estimación, ¿no? La clasificación de las variables. El primer tipo de clasificación es según la naturaleza de la variable, ¿no? Se clasifican en variables cualitativas y cuantitativas. Variables cualitativas son aquellas que pueden ser clasificadas dentro de un conjunto de categorías, no son medidas numéricamente. En las variables cualitativas no podemos expresarla a través de números, ¿no? Ejemplo: estado civil, que puede ser soltero, casado, ¿no? Color favorito: negro, blanco, rojo, ¿no? Lugar de procedencia: Lima, Piura, ¿no? Clase social, ¿no? Pobre, rico. Dentro de esta cualitativa distinguimos dos tipos: la nominal y la ordinal. La nominal es cuando los datos, las categorías no pueden ordenarse en forma natural. Por ejemplo, el color de automóvil. El color de automóvil puede ser rojo, azul, ¿no? Pero no tiene un orden en sí, ¿no? La profesión puede ser ingeniería de sistemas, ¿no? Ingeniería industrial, tampoco lleva un orden. El sexo puede ser masculino y femenino, tampoco presenta un orden entre sus categorías, ¿no? En tanto que la ordinal son datos que presentan categorías que pueden ordenarse de forma natural. Ejemplo: puede ser el orden de mérito: primer puesto, segundo puesto. Grado de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, pregrado. Tiene un orden, ¿no? La opinión sobre servicio puede ser primero deficiente, ¿no? Malo, regular, ¿no? Bueno, muy bueno, ¿no? Luego, el otro tipo es las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que pueden ser medidas o contadas en una escala numérica. Ejemplo: número de acciones, gastos, número de empleados, ingresos, volumen de ventas, ¿no? En este caso, todas estas variables lo puedo expresar a través de números, ¿no? Estas se clasifican discretas y continuas. Discretas: y conjunto de posibles valores de la población puede ser enumerado o en esta oportunidad puede ser contado, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos de una familia puede ser contado, ¿no? Empezamos a contar a los hijos, puede ser que tenga la familia 10 hijos, ¿no? Números de computadoras en reparación: también contamos todas las computadoras, 20 computadoras en reparación, ¿no? Número de ingenieros que siguen la maestría: 30 ingenieros, ¿no? Entonces las discretas pueden ser
contadas, ¿no? En las continuas, el conjunto de posibles valores es un intervalo o reunión de intervalos, no puede ser enumerado, ¿no? En este caso tenemos el peso. Por ejemplo, una persona puede medir, ¿no? 23, 1 metro 60 centímetros, ¿no? O no, que diga el peso puede ser 60 kilogramos, ¿no? 70 kilogramos, ¿no? 70.5. En las continuas, la característica que también es importante diferenciar con respecto a la discreta, que las continuas pueden ser expresadas a través de decimales, ¿no? En cambio las discretas solamente tienen que ser números enteros, ¿no? Positivos, ¿no? Otro tipo de continuos puede ser la estatura, 1,80 m, ¿no? 1,70.5 m, ¿no? Y así. La temperatura, ¿no? Puede ser 60.5 grados, ¿no? Celsius, ¿no? Todo eso. Entonces, en las continuas puede ser a través de decimales y las discretas solamente números enteros positivos, ¿no? El otro tipo de clasificación según la escala de medición. Las variables cualitativas se miden en escalas nominales y ordinales. Nominales ya lo hemos visto que no presenta un orden entre sus categorías, puede ser color de ojos, ¿no? Simpatía por un club de fútbol. Y ordinal puede ser la ocupación, grado de satisfacción en el uso de un servicio público. En este caso la ordinal presenta un orden entre sus categorías. Por ejemplo, en el caso del grado de satisfacción en el uso de un servicio público puede ser deficiente, malo, ¿no? Muy bueno y así. Las variables cuantitativas se miden en escalas de intervalo razón. Intervalo son datos que representan mediciones. En esta escala el cero es relativo, es decir, no indica la ausencia de la característica medida. Un ejemplo puede ser el coeficiente de inteligencia, la temperatura, la puntuación obtenida en una escala de medición, ¿no? Presentan siempre un cero relativo, ¿no? La razón son datos que representan mediciones. En esta escala el cero es absoluto e indica la ausencia de la característica medida. Ejemplos puede ser la edad, peso, ingresos, número de hijos, producción, accidentes de tránsito, ¿no? Vamos a hacer la diferencia entre los dos, entre razón y proporción. Cuando hacemos razón es que podemos compararlo con otro. Por ejemplo, Jorge es 21% más alto que Luis, entonces Jorge lo estoy comparando con Luis en una proporción de 21%, ¿no? Ingreso, Pedro gana 25% más que Pepe. Pedro lo estoy comparando con respecto a Pepe en el ingreso, diciendo que Pedro gana 25% más que Pepe. Entonces la comparación se hace a través de proporciones, ¿no? En cambio, en el intervalo no se puede hacer este tipo de comparaciones. Ejemplo, coeficiente de inteligencia no tiene la cualidad de proporción. Ejemplo, cuando nosotros decimos que Alberto puede ser, no se puede decir que Alberto es 21% más inteligente que Carlos o 30% más inteligente que Carlos. Entonces no hay una comparación en sí. Se podría decir que de repente es más inteligente, ¿no? Pero no en una proporción que podría ser 20%, 40%, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar entre esos dos tipos, la razón o proporción, el intervalo, ¿no? Y eso sería todo, mis amigos. Nos vemos en el siguiente video.